En 1971, tras una racha de rechazos en Hollywood, Bruce Lee decidió regresar a Hong Kong. Gracias al apoyo de su gran amigo Unicorn Chan, logró contactar a Run Run Shaw, el rey de la industria cinematográfica de Hong Kong. Al principio, Shaw quería ofrecerle un contrato millonario, pero sus asesores, tras investigar un poco, se enteraron de la verdad. Bruce Lee no había logrado triunfar en Hollywood, por eso buscaba una oportunidad en Hong Kong. Así que le aconsejaron a Shaw que, al negociar con él, no le ofreciera una cantidad exagerada. Y es que la información de los asesores era totalmente cierta. En ese momento, Bruce Lee estaba al borde de la quiebra. La razón por la que terminó en una situación tan difícil fue su firme convicción. El cine estadounidense necesitaba una imagen digna y real del hombre oriental. Creo que en Estados Unidos se debería mostrar la verdadera cultura oriental. Hollywood definitivamente no lo está haciendo. Míralo tú mismo, hermano. En las series gringas, los chinos siempre llevan trenzas largas, brincando como monos mientras los persiguen. ¡Rápido, rápido! Y además los hacen gesticular con los ojos rasgados. Me parece que eso es algo completamente retrógrada. Pero en aquella época, los guionistas de Hollywood no escribían personajes positivos para los asiáticos. Así que el propio Bruce Lee escribió un guión titulado La flauta silenciosa, con la intención de protagonizarlo él mismo. Él tenía toda la fe del mundo en su proyecto, pero en un Hollywood dominado por completo por los blancos, incluso a los actores europeos les costaba mucho trabajo ganarse un lugar, y ni hablar de los asiáticos. Por lo tanto, nadie quiso invertir en su película. Este fracaso no solo acabó con todos sus ahorros, sino que lo enfrentó a una cruda realidad. Un asiático jamás obtendría un papel protagónico en Hollywood. Al darse cuenta de que seguir insistiendo en Hollywood era una total pérdida de tiempo, tomó la decisión de regresar a Hong Kong. Lo que él no se imaginaba es que los rumores de su fracaso en Hollywood ya habían llegado a oídos de Run Run Shaw, quien, al enterarse, quiso aprovecharse de la situación para bajarle el sueldo. La oferta inicial de Bruce Lee para los estudios Shaw Brothers era de $10,000 por película, pero Shaw solo le ofrecía la cantidad de $2,500 por filme, exigiendo además un contrato a largo plazo. A pesar del bajo salario, Bruce Lee estuvo a punto de aceptar, porque en ese momento de su vida, lo que más le importaba no era el dinero, sino la calidad de la película. Como líderes absolutos del cine en Hong Kong, los estudios Shaw contaban con el presupuesto suficiente para una gran producción. Por ello, Bruce Lee le respondió a Shaw que, si el guión era bueno y el equipo confiable, el sueldo era lo de menos. Sin embargo, esta muestra de flexibilidad hizo que Shaw malinterpretara las intenciones de Lee, asumiendo que estaba desesperado por trabajar con él. Así que adoptó una postura soberbia, y le mandó a decir, si quieres negociar, ven a Hong Kong a hablar conmigo en persona. El problema era que Bruce Lee estaba tan quebrado, que ni siquiera tenía para el boleto de avión de regreso. Por eso le pidió a Shaw que enviara a alguien a Estados Unidos a negociar. Pero Shaw se negó rotundamente, insistiendo en que Lee debía volver a Hong Kong, lo que provocó que las pláticas se estancaran por completo. La noticia de este callejón sin salida llegó rápidamente a oídos de Raymond Chow, el dueño de Golden Harvest. Chow ya había visto a Bruce Lee demostrar sus habilidades en la televisión estadounidense y sabía perfectamente que tenía un talento único. Sin perder tiempo, contactó a Unicorn Chan para conseguir el número telefónico del actor. En cuanto Raymond Chow se comunicó con Bruce Lee, la química entre ambos fue inmediata. Aprovechando que Lau Leung-hwa, una de las ejecutivas de Golden Harvest, se encontraba en Estados Unidos, Chow le pidió que fuera a entrevistarse con Lee en persona. A diferencia de la arrogancia de los estudios Shaw, la actitud de Golden Harvest fue sumamente humilde. Ante las peticiones de Bruce Lee, ellos se mostraron abiertos a negociar absolutamente todo. Aunque al principio tampoco podían pagarle los $10,000 por película que pedía, Golden Harvest le hizo una oferta muy honesta de $7,500 por filme, otorgándole además total libertad creativa para que tomara las riendas del proyecto. Bruce Lee quedó muy satisfecho con la propuesta, pero le preocupaba la solvencia de Golden Harvest, pues calculaba que el presupuesto mínimo para una de sus películas debía ser de unos $600,000 de Hong Kong. En aquellos tiempos esa cifra era una verdadera fortuna, y como sabía que Golden Harvest pasaba por una racha difícil, ni a que la productora quebrara a mitad de la filmación. Por eso, Bruce Lee les puso una condición. Debían pagarle $10,000 por adelantado, y los $5,000 restantes se los podrían liquidar al terminar la segunda película. Raymond Chow aceptó los términos, sin dudarlo, y fue así como cerraron el trato. A pesar de haber pagado una fuerte suma por firmar a Bruce Lee, Chow no tenía falsas expectativas. Para él, Lee era simplemente un actor con mucho potencial. Por su parte, Lee tampoco confiaba del todo en la empresa, solo buscaba ganar algo de dinero rápido, para salir de sus problemas financieros. Cuando firmaron el contrato, Golden Harvest estaba preparando una película en Tailandia titulada El héroe chino. El protagonista original iba a ser James Tien, pero queriendo lanzar a Bruce Lee a la fama cuanto antes, Raymond Chow decidió darle el papel de coestelar. Su único objetivo era que el público de Hong Kong empezara a ubicar su rostro. Y así, Bruce Lee voló directamente desde Estados Unidos a Tailandia. A su llegada al set de filmación, no fue muy bien recibido por el equipo, ya que su sueldo era muchísimo más alto que el de los demás. Quien le tenía más resentimiento era el director Wu Chia-xiang. Como al firmar el contrato,
Raymond Chow le había prometido plena libertad creativa. En cuanto Bruce Lee pisó el set, comenzó a darle órdenes al director. Esto se volvió un problema, sobre todo en las escenas de acción. Lee explicaba que al enfrentarse a los extras, le bastaban 2 o 3 patadas para derrotarlos. Sin embargo, el director Wu opinaba que esa forma de pelear era incorrecta. En aquella época, el cine de artes marciales en Hong Kong alargaba las peleas contra los extras durante varios minutos para completar la duración de la cinta. Pero para Bruce Lee, si tardaba minutos en derrotar a un simple extra, la pelea contra el villano principal duraría todo un día. Por lo tanto, se empecinó en liquidar a los extras con un par de movimientos. Al verse rebasado por los argumentos de Lee, el director Wu se burló de él diciendo que solo sabía dar 3 patadas, e incluso le puso el apodo de Lee 3 patadas. A pesar de las burlas, Bruce Lee se mantuvo firme en filmar los combates bajo su propio concepto. Como ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, ambos terminaron quejándose con el jefe, Raymond Chow. El director Wu aseguraba que Bruce Lee ni siquiera sabía pelear, y mucho menos de cine, por lo que le exigió a Chow que lo reemplazara. Se queja de todo, se niega a cooperar y no tiene idea de cómo filmar una pelea. Le dicen Lee 3 patadas, porque eso es todo lo que sabe hacer. Bruce Lee tampoco se quedó de brazos cruzados. Llamó a Raymond Chow y le dijo: ustedes me prometieron libertad creativa absoluta, pero el director que mandaron ignora por completo mis indicaciones. Si él se queda en esta filmación, yo me regreso a Estados Unidos. En este set no cabemos los dos. O se va él, o me voy yo. Es él o yo. Esta disputa puso a Raymond Chow en una situación muy difícil. Por un lado estaba la estrella que tanto le había costado contratar, y por el otro, un viejo colaborador de total confianza. Despedir a cualquiera sería un golpe bajo. Así que decidió revisar el material que ambos habían filmado por separado, para dejar a cargo a quien entregara el mejor trabajo. Chow ya conocía de sobra el estilo del director Wu, el cual consideraba aceptable, por lo que se enfocó en revisar las escenas grabadas por Bruce Lee. El resultado lo dejó completamente impactado. Los combates de Lee no solo eran rápidos y contundentes, sino visualmente espectaculares. Ante tal evidencia, Raymond Chow decidió retirar a Wu del proyecto y poner a Lo Wei en su lugar. Al asumir el cargo, Lo Wei aprendió de los errores de su predecesor y le otorgó a Bruce Lee una enorme libertad. Las escenas de acción se filmarían exactamente como Lee quisiera. Al ver que Lo Wei era tan accesible, Bruce Lee comenzó a imponer su estilo con más fuerza en el set. Él sabía que había vuelto a Hong Kong para convertirse en una leyenda, y la idea de debutar con un papel secundario no le agradaba en lo absoluto. Para ganar mayor protagonismo en pantalla, no solo reescribió gran parte del libreto, sino que rebautizó la película con el título de El Gran Jefe. Aunque la trama quedó un poco confusa tras los cambios, esto no impidió que la película fuera un rotundo éxito en taquilla. Tras su estreno, la cinta recaudó más de $3 millones de Hong Kong, rompiendo todos los récords de taquilla establecidos en la región, y convirtiendo a Bruce Lee, de la noche a la mañana, en el ídolo de todo Hong Kong. Aprovechando el tremendo furor de El Gran Jefe, Golden Harvest decidió poner en marcha de inmediato otra producción de artes marciales hecha a la medida de Bruce Lee. La idea original de la productora era llevar a la pantalla la vida de Huo Yuanjia, pero Lee rechazó la propuesta. Él sentía que su fuerte personalidad no encajaba con el personaje histórico, y que si forzaba la interpretación, el público no se la creería. Tras consultarlo con el célebre guionista Nick Wang, decidieron desarrollar una historia de venganza enfocada en uno de los discípulos de Huo Yuanjia. Sin saber cuál de todos los alumnos elegir, comenzaron a investigar a fondo. En medio de su búsqueda entre periódicos viejos, Nick Wang encontró una edición de 1910 del diario Xunpao, donde se publicaba la esquela de Huo Yuanjia, junto a la lista del comité organizador del funeral. En aquel extenso listado de nombres, hubo uno que capturó la atención de ambos: Chen Zhen. La única razón por la que lo eligieron fue porque a los dos les pareció que el nombre sonaba imponente. Todo lo demás, la trama y el mito, fue pura invención de la mente de Nick Wang. Durante el rodaje de esta película, los roces entre Lo Wei y Bruce Lee volvieron a estallar. El problema radicaba en que Lee sentía que el brutal éxito de El Gran Jefe se debía únicamente a él, por lo que al filmar Furia Oriental, comenzó a acaparar todas las decisiones del set. Esta actitud de Bruce Lee, que prácticamente anulaba la autoridad del director, molestó profundamente a Lo Wei, quien ya gozaba de una gran reputación en la industria. Para Lo Wei, el éxito de la película anterior era resultado directo de su visión como director, e incluso consideraba que él mismo había moldeado el fenómeno de Bruce Lee, por lo que el actor debía acatar sus órdenes sin chistar. El conflicto llegó a su punto más crítico durante la filmación de la famosa escena donde Bruce Lee irrumpe solo en el dojo japonés. El motivo de la fuerte discusión fue decidir si se mantenía la toma donde obliga a los japoneses a comerse el cartel de los enfermos de Asia. Bruce Lee insistía en conservar la escena a toda costa, pues consideraba que capturaba a la perfección el orgullo y la rebelión del pueblo de Hong Kong ante la opresión extranjera. Sin embargo, Lo Wei quería eliminarla por completo, pensando en que la película debía estrenarse en Japón. Temía que el público japonés fuera a boicotear el film. Como ninguno dio su brazo a torcer, la relación entre ambos terminó fracturándose para siempre. A pesar de las constantes peleas durante el rodaje, la película fue un fenómeno arrasador. No solo recaudó la impresionante cifra de $4,43 millones de Hong Kong, sino que volvió a romper el récord histórico de taquilla. Hacia 1972, con el éxito masivo de El Gran Jefe y Furia Oriental,
El nombre de Bruce Lee ya era una leyenda viviente en Hong Kong, justo en el momento en que su contrato con Golden Harvest llegaba a su fin. Aunque el sueldo previo otorgado por Chow ya era exorbitante para los estándares locales, un Bruce Lee, en la cima del éxito, no se iba a conformar con eso. Después de todo, con solo 2 películas le había generado más de 7 millones a la productora. El productor Raymond Chow estaba consciente de las exigencias del actor, y dispuesto a mantenerlo en sus filas para asegurar el futuro de la empresa, le propuso una oferta irrechazable: financiar por completo la creación de una casa productora propia para el actor. A Bruce Lee le pareció una excelente idea, pero lo que Raymond Chow jamás se imaginó es que al darle tanto poder, el tiro le saldría por la culata. Con la nueva compañía fundada, Chow comenzó a preparar el tercer largometraje de Lee, una producción titulada El tigre de cara fría. Para asegurar la calidad del proyecto, Golden Harvest invirtió una millonada alquilando un enorme estudio en Japón. Sin embargo, cuando todo estaba listo para arrancar, Bruce Lee se declaró en huelga y se negó a filmar. El motivo de su desplante era muy simple: Raymond Chow había asignado nuevamente a Lo Wei como director. Esta rabieta de Bruce Lee enfureció por completo a Chow. Los preparativos estaban hechos, y detener todo significaba pérdidas millonarias. Pero la estrella se mantuvo firme: no trabajaría con Lo Wei. Como Lo Wei controlaba importantes redes de distribución en Taiwán, tampoco podían despedirlo. Así que a Golden Harvest no le quedó de otra más que buscar de urgencia a Jimmy Wang Yu para sustituir a Lee. Lejos de quedarse de brazos cruzados tras abandonar el proyecto, Bruce Lee se puso a escribir el guión para su propia empresa, El Furor de la Cobra. A pesar de tener su propia marca, Lee no contaba con el capital para financiar un rodaje, por lo que tuvo que tragarse su orgullo y volver a buscar a Golden Harvest. Todavía molesto por el desplante anterior, Raymond Chow decidió jugar con él. Cuando Lee le solicitó el dinero, le dio respuestas largas y ambiguas, sin aprobar ni rechazar el presupuesto. Bruce Lee entendió perfectamente la jugada, y para presionar a Chow, ideó una estrategia muy astuta. Comenzó a dejarse ver públicamente en pláticas con Ron Shaw, el archirrival de Chow. La audaz movida molestó bastante a Raymond Chow, pero sabía que no podía darse el lujo de perderlo. Al fin y al cabo, Lee era la mina de oro de la taquilla. Chow lo buscó de inmediato y le aseguró: tu proyecto ya fue autorizado. El departamento de finanzas está revisando los últimos detalles, y en un par de días tendrás el depósito en tu cuenta. 2 días después, con el dinero en sus manos, Bruce Lee arrancó de lleno la producción de su tercera película, El Furor de la Cobra. Decidido a entregar una obra maestra, estudió decenas de libros sobre dirección cinematográfica. Ann asumió personalmente cada rol importante detrás de las cámaras. Cuando la cinta llegó a los cines, recaudó la impresionante suma de $5,3 millones de Hong Kong, un éxito descomunal que finalmente obligó a Hollywood a reconocer su talento. En 1972, mientras filmaba El Juego de la Muerte, el mismísimo presidente de Warner Bros. Viajó a Hong Kong para buscarlo e invitarlo a protagonizar una superproducción titulada Sangre y Acero. Recordemos que el gran sueño de Bruce Lee, al regresar a Asia, era consolidarse en Hong Kong para reconquistar Hollywood. Al ver que los grandes estudios americanos venían a buscarlo de rodillas, se entusiasmó bastante, así que decidió pausar temporalmente el rodaje de El Juego de la Muerte, con la idea de filmar el proyecto de Warner y luego retomar el suyo. Sin embargo, cuando leyó el guión propuesto por Warner, no le gustó en lo absoluto, y tajantemente le advirtió al presidente del estudio: este libreto se tiene que reescribir desde cero y bajo mis condiciones. De lo contrario, no cuenten conmigo. Como en esta ocasión era Hollywood el interesado, no tuvieron más remedio que aceptar todas sus exigencias. El proyecto cambió de nombre a Operación Dragón, y Warner le otorgó el puesto de productor, guionista y actor principal. Además, el diseño de los combates y la dirección de escenas quedaron bajo su control absoluto. A pesar de haber aceptado todas sus condiciones, en Warner aún tenían serias dudas sobre la capacidad de Lee para atraer al público estadounidense, por lo que invitaron a Golden Harvest a cofinanciar la cinta. Al tratarse de una coproducción entre dos culturas tan distintas, el set se convirtió en un campo de batalla. Los problemas surgieron primero por la barrera del idioma, después por los diferentes métodos de trabajo. Los actores estadounidenses exigían parar en cuanto se cumplía su horario, mientras que el equipo de Hong Kong quería filmar a marchas forzadas para acabar rápido. Estas marcadas diferencias causaron una enorme tensión en el set. Aunque Bruce Lee era técnicamente un empleado más y pudo haber ignorado el asunto, su obsesión por la perfección y su necesidad de supervisar hasta el más mínimo detalle lo obligaron a desgastarse mediando entre ambos bandos. A esto se sumaba su enorme presión interna por demostrar su valía en Hollywood, lo que lo llevó a trabajar hasta el límite de sus fuerzas. Ese ritmo de trabajo tan devastador terminó por pasarle factura. Pero después de concluir el rodaje, Bruce Lee falleció de manera repentina. Tras la trágica muerte del ídolo, el más aliviado fue, sin duda, Ron Shaw, pues asumió que sin su gran estrella, Golden Harvest perdería toda su fuerza. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa a Raymond Chow. Poco tiempo después de la pérdida de Lee, los estudios Shaw, de manera involuntaria, le entregaron en bandeja de plata a una nueva fiera de la actuación. Un personaje sumamente talentoso que no solo consolidaría a Golden Harvest en la cima de Hong Kong, sino que finalmente le daría las armas necesarias para destronar para siempre al imperio de los Shaw Brothers. Como esta es una historia muy completa, el video se está extendiendo, hemos decidido dividir este relato en varias partes. Si te ha gustado, no olvides seguir la página, y nos vemos en la próxima entrega, para continuar con la historia. Por eso Warner invitó a Golden Harvest a invertir juntos en esta película.
Y precisamente porque era una coproducción chino-estadounidense, se armaron broncas muy fuertes en el set. Las razones de estos conflictos fueron, primero, que no se entendían por el idioma, y segundo, por la diferencia en los horarios de trabajo. Los actores que venían de Estados Unidos querían salir gachamente a su hora, mientras que los de Hong Kong querían terminar de filmar lo más rápido posible. Debido a este choque de horarios, hubo bastantes roces entre ellos. Al principio, Bruce Lee solo era un empleado más, así que técnicamente esto no era problema suyo. Pero como era súper perfeccionista, y se metía a chambear hasta en el más mínimo detalle, no le quedó de otra más que gastar un buen de energía para calmar los ánimos entre ambas partes. A eso hay que sumarle que en ese momento su única meta era consolidarse en Hollywood con este proyecto, por lo que se partió el lomo trabajando en el set. Ese ritmo tan pesado hizo que su cuerpo terminara cobrándole factura. Un poco después de terminar de filmar la película, Bruce Lee falleció de manera repentina. Tras la muerte de Bruce Lee, el más feliz debió haber sido Run Run Shaw, ya que a partir de ahí, Golden Harvest perdió la fuerza para competir contra Shaw Brothers. Pero lo que el jefe de Golden Harvest, Raymond Chow, ni se imaginaba, era que al poco tiempo del fallecimiento de Bruce Lee, Run Run Shaw, por voluntad propia, le mandaría a un verdadero gallote. Este gran elemento no solo hizo que Golden Harvest se ganara un lugar definitivo en el cine de Hong Kong, sino que por fin le dio las armas para cantarle un tiro directo a Shaw Brothers. Como hay mucha información, y el video está largo, lo dividimos en varias partes. Si les gustó no olviden darle a seguir. Nos vemos en el próximo video para seguir el chisme.